Hola, buenos días. Somos estudiantes de quinto semestre en psicología y el equipo está integrado por Contreras Carrillo Ailín, Tavira Uribe Kerti Cairé, Monreal Mendoza Stephanie, Mendoza López Karen Denise y su servidora Yusemi Garibay. Y el tema que vamos a explicar a continuación se llama Desarrollo físico, sexual, cognitivo y social en niños de 9 a 10 años. A continuación, le cederé la palabra a mi compañera Karen. Yo voy a hablarles sobre el desarrollo físico, empezando por la estatura y peso. Aquí entre los 6 y los 11 años, los niños crecen entre 5 y 7 centímetros y medio y casi duplican su peso. También aquí las niñas conservan algo más que tejido adiposo que los niños y eso es una característica que persiste en ellas hasta la adultez. Les presentamos una tabla a un lado donde hay la estatura en centímetros y el peso en kilogramos de niños de 6 a 11 años. Las niñas de 9 años llegan a medir 138.4, mientras que los niños 137.1. A los 10 años, las niñas llegan a medir 143.7, mientras que los niños 141.4. En el peso, las niñas llegan a pesar a los 9 años 34 kilogramos, mientras que los niños 32.2. A los 10 años 40.4 y los niños 37.2. Después pasamos a la nutrición y el sueño. Aquí para sostener su crecimiento continuo y medio 2.400 calorías cada día, más en el caso de los niños mayores y menos en el de los niños más chicos. Aquí los nutriólogos recomiendan una dieta variada que incluya muchos granos, ya sea cereales, frutas y vegetales, así como altos niveles de carbohidratos complejos que se encuentran ya sea pues en papas, la pasta, el pan y los cereales. La necesidad del sueño disminuye de aproximadamente 11 horas al día a los 5 años y poco más de 10 horas a los 9 y unas 9 horas a los 13 años de edad de los niños. Después pasamos al desarrollo del cerebro. La madurez y el aprendizaje durante y después de la niñez media depende de la sintonización fina de las conexiones cerebrales, junto con la selección más eficiente de las regiones del cerebro apropiadas para tareas particulares. Aquí sería en conjunto, estos cambios incrementan la velocidad y eficiencia de los procesos cerebrales y mejoran la capacidad. Un cambio que es importante durante la maduración que se presenta con claridad en los estudios de neuroimagen es la pérdida de la densidad de materia gris, que son los cuerpos neuronales que se puede decir están en paquetes muy apretados. En algunas regiones se encuentran en algunas regiones de la corteza cerebral. Este proceso refleja la poda de las dendritas que no se utilizan. Después, también nos menciona que entre los 6 y los 13 años tiene un lugar un sorprendente crecimiento en las conexiones entre los lóbulos temporales y parietales. Otra forma en la que los neurocientíficos miden el desarrollo del cerebro es a través de los cambios de grosor en la corteza. Aquí también nos menciona que los investigadores han observado un egocentrismo de la corteza entre los 5 y los 11 años de regiones de los lóbulos temporales y el lóbulo frontal, al mismo tiempo que ocurre un adelgazamiento de la parte posterior de la corteza frontal y parietal del hemisferio izquierdo del cerebro. Después pasamos al desarrollo motor y juego físico. Aquí, durante la niñez media, continúa el proceso de las habilidades motoras. Para cuando tienen 10 años de edad, la mayoría de los niños ya desarrollan el control de músculos grandes y pequeños. También pueden disfrutar de actividades que usan ya sea esas habilidades como el básquetbol, la danza y el fútbol, que en ellas ya han desarrollado resistencia. Los juegos de los niños que practican durante el receso se dice que suelen ser informales y de organización espontánea.
Con informales nos referimos a que no están como sujetos a protocolos o como reglas, sino que es propio de, de que sea un trato entre los niños. Y con espontáneo me refiero a que se realiza por voluntad propia. O sea que ellos no están obligados a jugar, sino ellos juegan porque ellos quieren. Los niños que participan en juegos con mayor actividad física son los niños, mientras que las niñas prefieren los que incluyen expresión verbal y conteo de voz alta, ya sea como el saltar la cuerda. También alrededor del 10% de los juegos libres de los niños en los primeros grados son de juego rudo, que ya sería luchas, patadas, volteretas, forcejeos y persecuciones que se acompañan a menudo de risas y gritos. Esa es la forma en la que juegan la mayoría de los niños, desde, pero desde el punto de vista evolutivo, el juego rudo les genera adaptativos importantes, ya que perfecciona el desarrollo del esqueleto y el desarrollo muscular. También es como una práctica segura de las habilidades para la lucha o para que canalicen la agresión y la competencia. Una encuesta nacional representa que los niños de 9 a 13 años participan en deportes organizados fuera del horario escolar. Sobre todo ya hay varios niños que practican béisbol, softball, fútbol o baloncesto, además de que esto mejora las habilidades motoras y las habilidades físicas que les proporcionan beneficios inmediatos y a largo plazo para la salud. Después, dentro de este mismo está la obesidad e imagen corporal. Aquí, desafortunadamente, los niños que tratan de perder peso no siempre son los que necesitan hacerlo. La preocupación por la imagen corporal se vuelve un aspecto importante al inicio de la niñez media, en especial para las niñas, y puede convertirse en un trastorno alimentario en la adolescencia, ya que a menudo los niños con sobrepeso muestran sufrimiento emocional, golosinas, que es lo que empeora todavía más los problemas físicos y sociales. Los efectos adversos de la obesidad para la salud de los niños son similares a los que enfrenta un adulto, ya que esos niños están en riesgo de desarrollar problemas de conducta, de depresión y de baja autoestima. Después también mencionamos otras condiciones médicas, que aquí en la niñez media las enfermedades suelen ser breves, las cosas que duran poco tiempo y llegan a ser frecuentes. Es común que aquí los niños representen, como en un año, presenten 6 o 7 episodios de gripe o de enfermedades virales, ya que los niños se transmiten los gérmenes en la escuela o en el juego. Dos de las importantes enfermedades que suelen presentarse durante la niñez es el asma y el diabetes. El asma es una enfermedad respiratoria crónica que al parecer es ocasionada por una alergia y se caracteriza por ataques repentinos de tos, silbidos y dificultades para respirar. Después está la diabetes, que es una de las enfermedades más comunes en los niños de edad escolar, ya que la enfermedad se caracteriza por altos niveles de glucosa en la sangre como resultado de una producción afectuosa de insulina, la asociación ineficaz de la insulina o ambas cosas, ya que aquí los niños como se dejan influir un poco por lo que ven y pues mientras vean algo que sea comida, se puede decir que chatarra, ellos la consumen y eso les puede provocar enfermedades. Ok, yo les voy a hablar acerca del desarrollo sexual. Siguiente. Ok, en la niñez avanzada, los niños de 10 a 11 años empiezan a manifestar cambios físicos que ya son más evidentes. En las niñas se produce una secreción de hormonas femeninas, que es el estrógeno, perdón, y la progesterona.
Estas son las principales hormonas sexuales femeninas. Se encuentran en los óvulos y viajan a través de la sangre para llegar a todos los órganos del aparato sexual femenino. La progesterona se encarga de transformar las paredes del útero, perdón, de transformar las paredes del útero para prepararlo para la fecundación y para la evolución, mientras que los estrógenos se encargan de la menstruación. En los niños, el desarrollo sexual es de 2 años después que el de las niñas. Al contrario de lo que se pensaba, recientes estudios de antropología demuestran que los niños a partir de aproximadamente 9 años ya son conscientes de su sexualidad y manifiestan intereses sexuales. Aquí no se refiere a un sexo en particular, sino a los niños en general. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre este desarrollo cognitivo. En esta etapa se espera que los niños desarrollen algo que se llama operaciones concretas. ¿Qué es las operaciones concretas? Es cuando los niños en esta fase pueden realizar operaciones mentales, como lo que son los ejemplos de razonamiento, para resolver problemas concretos, etcétera, ¿no? Los niños piensan de manera un poquito más lógica y ya que son capaces de considerar o reconocer múltiples aspectos de una situación. Sin embargo, todavía su pensamiento queda todavía limitado ante las situaciones reales del aquí y el ahora. La siguiente, por favor. Relaciones espaciales. Los niños comprenden mejor las relaciones espaciales, tienen una idea más clara de qué tan lejos está un lugar y cuánto tiempo les toma llegar a él. Las relaciones espaciales simplemente hacen referencia a que los niños empiezan a desempeñar la capacidad para reconocer los puntos de referencia que tienen de un lugar a otro. Por ejemplo, tenemos a un niño que se llama Luis, ¿no? Y la mamá de Luis siempre lo llevaba de la mano a la escuela. Cada día era lo mismo, lo llevaba de la casa a la escuela agarradito de la mano. Pero como la mamá de Luis quiere que su hijo tenga más independencia, lo empieza a soltar y empieza a caminar un poquito más adelante que ella, ya empieza a voltear hacia atrás, pero él ya está más adelantado. Entonces, con el paso del tiempo, ese niño ya no necesita ni siquiera ir de la mano de la mamá y ni siquiera necesita estar volteando para ver si está correcto en el camino. ¿Por qué? Porque ese niño ya desempeñó la capacidad para relacionar todas las referencias y sobre todo el tiempo que le va a tomar llegar al punto en específico. Entonces ahí es cuando empiezan a desarrollar las relaciones espaciales, que ya tienen en sí la capacidad para reconocer de qué punto a qué punto van a ubicar el camino deseado. La siguiente, por favor. Otra de las etapas por las cuales pasan estos niños es el razonamiento inductivo y deductivo. El razonamiento inductivo hace referencia a todo tipo de razonamiento lógico que avanza de las observaciones particulares acerca de los miembros de una clase a una conclusión general acerca de esa clase. Por ejemplo, ¿no? Tenemos a una niña de 9 años, ¿no? Y esa niña de 9 años tiene un perrito que se llama Puki, ¿no? Ese perrito llamado Puki tiene 4 patas. Ajá. Entonces, si esa niña conoce al perrito de su amiga, ese perrito también tiene 4 patas. Entonces, ahí es donde empieza a crear el razonamiento inductivo, que es como que llegan a una conclusión en el cual van a decir que todos los perros entonces tienen 4 patas. Otro de los razonamientos es el deductivo, que es el tipo de razonamiento lógico que avanza de una premisa general acerca de una clase a una conclusión acerca de un miembro o miembros particulares de la clase. Ejemplo, todas las aves tienen plumas. Si tú le pones, por ejemplo, a un niño, ¿no? 3 imágenes. En una tienes, no sé, a un tucán, ¿no? O le tienes a un tucán. Tienes a un avestruz y tienes ¿a qué será? A un pavo real, ¿no? Si tú le dices a los niños qué tienen en común, es que te va a decir que las 3 son aves, ¿no?
Pero si le pides una característica en específico de qué tienen esas aves, si te dice que tienen plumas, ahí es de que entonces va a llegar a la conclusión de que entonces todas las aves tienen plumas. A eso es lo que se refiere con la clasificación. Ajá, y el tipo de razonamiento deductivo, que entonces ya empiezan a hacer como un poquito de razonamiento lógico para entonces crear una categoría. La siguiente, por favor. Categorización. Esta ayuda a los niños a pensar de manera lógica, incluye habilidades relativamente complejas como lo que sería la seriación, la inferencia transitiva y la inclusión de clase. La seriación disponen objetos en una serie de acuerdo a una o más dimensiones como el peso del más ligero al más pesado o del color más claro al más oscuro. Es lo mismo, la categorización hace que existe la seriación, que la seriación se puede decir como, hace referencia como a la categorización. Ajá. Por ejemplo, si tú le das también al niño tres pelotas, ¿no? Y una es azul y la otra es azul fuerte, perdón, y la otra es negra, ¿no? Y una es amarillo. Y tú le pides a ese niño que te meta en una cajita las pelotas que son de color más oscuro. El niño, por lógica, empieza a desarrollar la capacidad para crear ese razonamiento y te va a poner, si te va a poner las dos pelotas que son de colores más oscuros en la cajita y va a dejar aparte la amarilla. A eso se refiere la seriación. La inferencia transitiva es la comprensión de la relación entre dos objetos, conociendo la relación de cada uno con el tercer objeto. Aquí nos explica un ejemplo. Dice, a Marcela se le muestran tres palos, uno amarillo, uno verde y uno azul. Se le enseña que el amarillo es más largo que el verde y que el verde es más largo que el azul. Sin comparar físicamente el palo amarillo con el azul, dice de inmediato que el amarillo es más largo que el azul. La inferencia transitiva más que nada hace como referencia a la comprensión, ¿no? De ya sea de tres objetos o más. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que la niña, como ya se le había explicado desde un principio, que el palito amarillo era más largo que el de todos, ahí es donde tiene un razonamiento lógico y por ende va a decir la respuesta inmediata de que entonces el palito amarillo es más largo que los otros dos. Y la inclusión de clase se refiere a la capacidad para la relación entre el todo y sus partes, o sea, la clasificación de objetos. Vuelvo a lo mismo, la inclusión de clase vendría siendo como una clasificación, ¿no? Si tenemos a un niño y le ponemos 4 cartas enfrente de él, ¿no? Y esas 4 cartas tienen a los leones, ¿no? A unos leones dibujados. Partimos de esas 4 cartas y después le damos otras 2. Ajá. Y en esas 2 tarjetas vienen dibujados 2 gatitos. Ajá. Entonces ya tenemos 4, 6 tarjetas, ¿no? En total. Si tú le preguntas al niño, ¿qué hay más? Si le preguntas, ¿qué hay más? Si hay más leones o más animales, el niño por lógica te tiene que contestar, o pueden existir dos tipos de respuesta. Te puede decir que hay más leones o más animales. Aquí la categorización quiere referirse a la lógica. Entonces, la respuesta correcta sería que el niño te dijera que hay más animales que más leones. Así sea independiente de que tenga 4 tarjetas que tengan 4 leones dibujados. Ajá. ¿Y por qué hay más animales? Porque en sí, todos los animalitos que están dibujados entran a una misma categorización. Es por eso que se refiere a la inclusión de clase. Ujú. La siguiente, por favor. Aquí le cedo la palabra a mi compañera Aileen. Ok. En el razonamiento moral, en la obediencia rígida a la autoridad, es cuando los niños pueden ver un problema de otra manera, no pueden ver un problema de otra manera que no sea moral. Es en esta etapa en la que los niños creen que las reglas no pueden ser flexibles, que solamente son de una sola manera y no se pueden cambiar. Y ya en la flexibilidad creciente, que es la siguiente, esta etapa corresponde con las operaciones concretas, ya que es aquí en donde los niños comienzan a darse cuenta de que no hay un único estándar del bien y el mal, y que a partir de esto es que ya pueden comenzar a desarrollar sus propios juicios de justicia, y es donde comienzan a ser un poco más flexibles con las situaciones que se les presenten.
En la equidad ya son un poco más maduros y comienzan a ver de que todos deben ser tratados por igual y debe haber un mismo castigo para las diversas situaciones. En la planificación, atención y memoria. La atención selectiva puede concentrarse durante más tiempo y enfocarse en la información que necesitan. Es aquí cuando los niños pueden comenzar a centrar su atención en una sola cosa. En la memoria de trabajo, esta es sumamente importante, ya que a partir de aquí comienza a darse como mayor éxito académico en los niños porque comienzan a seguir mejor las estrategias de clases. Y en la metamemoria existen 4 tipos de estrategias comunes que son las que más se utilizan. Pueden ser las ayudas externas de memoria, el repaso, la organización y la colaboralización. En el lenguaje, en el vocabulario, la gramática y la sintaxis, comienzan a utilizar verbos cada vez más precisos. Esto quiere decir que si los niños, por ejemplo, escuchan la palabra correr, comienzan a darle diferentes significados y según la situación en la que se encuentren, pueden adjudicarle un significado diferente. En la pragmática, el uso práctico del lenguaje para comunicarse. Un ejemplo puede ser como cuando un niño de 9, 10 años está hablando y puede darse cuenta de que cometió un error, entonces automáticamente trata de corregirlo. Y en la lectoescritura están 2, que es la decodificación y la recuperación basada en la visión. La primera se da como en la recuperación basada en la visión, es la que el niño mira la palabra y luego puede recuperarla. Y en la segunda, perdón, la primera que dije es la recuperación y la basada en la visión. Y la decodificación es cuando los niños examinan la palabra y a partir de examinarla la traducen y le dan un significado. Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo social. La siguiente. Desarrollo del autoconcepto y el autoestima. Pues alrededor de los 7 u 8 años los niños alcanzan la tercera etapa del desarrollo del autoconcepto. Y es en esta época donde los juicios acerca del yo se vuelven más conscientes, realistas, equilibrados y generales a medida que los niños toman sistemas representacionales. Después está el autoestima. Para los niños, la autoestima es la opinión que tienen de su capacidad para el trabajo productivo. Y en la niñez media es en el momento en el que los niños deben aprender habilidades valoradas en su sociedad. La virtud que sigue a la solución exitosa de esa etapa es la competencia, en donde la idea de que uno es capaz de dominar habilidades y completar tareas, pues, se les da a ellos. Y los niños se sienten inadecuados en comparación con sus pares porque pueden alejarse del brazo protector de su familia, pero si ellos se vuelven demasiado laboriosos, pueden descuidar las relaciones sociales y convertirse en adictos al trabajo. La siguiente. Crecimiento emocional y conducta prosocial. A los 7 u 8 años es común que tengan conciencia de los sentimientos de vergüenza y de orgullo, tanto como una idea más clara de la diferencia entre culpa y vergüenza. Y estas emociones son las que influyen en la opinión que tienen de sí mismos, al igual que entienden las emociones contradictorias de esas. También los niños tienen conciencia de las reglas de su cultura relacionadas con la expresión emocional aceptable y aprenden qué hace que se enojen y a que sientan miedo o que sientan tristeza y aprendan cómo las personas reaccionan ante esas emociones y a poder comportarse en esas situaciones. También los niños con poco control voluntario se muestran enojados o frustrados cuando se les interrumpe o les impiden hacer algo que quieren. Por lo contrario, cuando sí tienen un control voluntario, contienen el impulso a mostrar pues emociones negativas y pues, o sea, ya no se enojan con tanta facilidad, ya saben como que pues yo puedo controlar eso y puedo mostrarme un poco
pues más positivo y pues no hacer como un berrinche o algo así. También tienden a volverse más empáticos e inclinarse más hacia la conducta prosocial, y los niños prosociales suelen comportarse de manera apropiada en las situaciones sociales. No tienen emociones negativas y afrontan problemas de una forma más constructiva que negativa. La siguiente. En la atmósfera familiar, pues aquí más que nada las influencias más importantes para que ellos se desarrollen, pues proviene del hogar, de su familia, de sus hermanos, pues si viven los abuelitos, también los abuelitos, y aquí es donde los niños están más expuestos a la discordia de los padres o a que ellos lo críen de una manera mal. Ellos tienden a mostrar altos niveles de conductas de internalización, ya sea la ansiedad, ya sea el temor o la depresión, y de conductas de externalización, como la agresividad o las peleas o la desobediencia y también la hostilidad. Ok, problemas de crianza, del control a la correlación y la pobreza. En la niñez media se presenta una etapa de transmisión llamada corregulación. Aquí ellos comparten el poder con sus papás, pero los papás los están supervisando y los niños se están autorregulando. Aquí los padres procuran tener más conversaciones con sus hijos porque los niños se encuentran dispuestos a obedecer o a tratar de satisfacer a sus papás, ya sea, no sé, como si los papás quieren que se porten bien o que hagan sus obligaciones sin que ellos se las tengan que estar repitiendo, pues ellos los van a hacer. La pobreza puede ser muy perjudicial en el desarrollo de la niñez. Esto porque, pues normalmente los papás o se la pasan trabajando porque no, o sea, no les rinde el dinero y no pueden, pues mantener o cubrir bien sus necesidades, pues los niños no tienen esa atención que en ese momento requieren, por eso es como que pues empiezan a portar mal o no cumplen con sus obligaciones y cosas así. Y los niños pobres son más probables a tener problemas emocionales o de conducta. Esto pues por lo mismo que ya había mencionado, porque no están sus papás ahí para supervisarlos. Siguiente. Ok, ahora voy a hablar de estructura familiar. Cuando los padres se divorcian, para los niños es muy estresante porque no saben qué va a pasar después del juicio. Y se estresan por el hecho de que, por ejemplo, si tienen hermanos, no saben si se van a quedar con sus hermanos. Y obviamente si viven, o sea, si vivían con sus papás, pues en el mismo techo, en la misma casa, pues obviamente los va a poner mal el hecho de que ya no lo estén haciendo porque sus papás se van a divorciar. La vida, perdón, en una familia monoparental, a los niños suele irles bien, pero pueden presentar un rezago social y educativo en relación con sus pares que viven con ambos padres. La vida en una familia que cohabita, pues esto se refiere a que vivas con personas, no sé, o sea, no tu familia principal como papás o hermanos, no, o sea, pues con tíos o igual como con desconocidos o algo así, pues esto les afecta a los niños. La vida con padres homosexuales, pues estereotipos dicen de que no, o sea, no es lo correcto y que o que no van a criar bien a los niños o cosas así, y pues es todo lo contrario porque se ha demostrado que los niños resultan, pues no sé, como buenos niños, no es como que puntos negativos, solo puros puntos, perdón, positivos. Y en familias adoptivos, adoptar a un niño implica desafíos especiales como integrar al niño en la familia, explicarle la adopción, ayudarlo a desarrollar un sentido sano del yo y tal vez ayudarlo a encontrar y entrar en contacto con los padres biológicos. Siguiente. Ok, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y ya.